Buenas noches, les saludamos en el viernes 14 de agosto de 2020. Estamos comenzando una nueva entrega de Noticiero Hechos. La información internacional la va a conocer acá y la información nacional también. Hechos de última hora los tenemos aquí en esta emisión. Así es, lo invitamos a que se quede con nosotros para mostrarle estas noticias en desarrollo y por supuesto lo más importante que ha ocurrido también en las últimas horas. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más y por finalizar la semana acompañados de Noticiero Hechos Emisión Estelar. Comenzamos con nuestros titulares. La Fiscalía presenta la acusación formal contra el expresidente Mauricio Funes y 5 implicados más en presuntos actos de corrupción en el caso de la represa El Chaparral. Diputados acuerdan convocar al presidente de ANDA para que explique los problemas en la planta potabilizadora Las Pavas, que tiene sin servicio de agua a la población de varios municipios. Atención a quienes viajan en motocicleta. En la Asamblea Legislativa hay una propuesta para reformar la ley y obligar a los motociclistas y su acompañante a que utilicen chalecos antirreflejantes. Ya le contamos. Hasta octubre serán permitidas las visitas a museos, teatros y otros espacios culturales. Las autoridades hablan de una inversión millonaria para evitar contagios de coronavirus. Con más de 200,000 casos de coronavirus confirmados, Argentina se encuentra entre los 10 países con más nuevos casos desde mediados de julio, mientras Chile se prepara para la reapertura de algunas ciudades. Bien, vamos a comenzar esta entrega con información de última hora, información que todavía está en desarrollo. Hablamos de la detención del empresario Gustavo López Davison. Las capturas están relacionadas con la firma de contratos de permutas de armas obsoletas y en mal estado con Centrum, la empresa que le pertenece, Centrum SADCB, con un valor de más de $2 millones. También han sido detenidos el exministro de la Defensa, José Atilio Benítez, ustedes lo recordarán, José Atilio Benítez, quien fue parte también del Ministerio de la Defensa. Además, Héctor Abel Herrera Mejía y Manuel de Jesús Romero. Este último también se le atribuye falsedad documental agravada. Esto es parte de la información que, como decíamos, está en desarrollo. Pero eso no es todo, hay algo más. Se ha detenido nuevamente al exministro de la Defensa, David Munguía Payés, acusado del delito de peculado. Recordemos que a Munguía Payés le había sido decretado arresto domiciliario en el proceso por el caso de la tregua entre las pandillas, ustedes lo recordarán, y fue capturado el pasado 23 de julio. Ahora nuevamente ahí tiene usted la imagen que ha publicado la Fiscalía General de la República, donde vemos una vez más esposado al exministro de la Defensa, exministro también de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, esta vez acusado del delito de peculado. Así que bueno, ahí tenemos los datos de lo que está ocurriendo con esta información, pero esto no es todo lo que está pasando hoy en el ámbito judicial. También les contamos que el fiscal general de la República, Raúl Melara, ha informado que ha finalizado la etapa de instrucción en el caso El Chaparral, donde se vincula al expresidente Mauricio Funes y 5 personas más de crear una estructura de lavado de dinero y de favorecer a la empresa Astaldi por más de $45 millones. La etapa de instrucción ha finalizado y la Fiscalía dice tener todos los elementos para determinar la responsabilidad del expresidente Mauricio Funes y 5 personas más que conformaron una red de lavado de dinero durante la construcción de la presa El Chaparral, donde se favoreció con más de $45 millones a la empresa Astaldi y se pagaron 3.3 millones en sobornos, entregando más de 108 millones a dicha empresa. Un entramado criminal para idear todo este tema del Chaparral. De manera gráfica, cómo todo eso fue liderado por Mauricio Funes, Miguel Menéndez, Leopoldo Samur como presidente de CEL, el contratista, representante de Astaldi y otras personas para poder apropiarse de casi $50 millones. Es decir, entregaron a esta sociedad Astaldi 108 millones. 108.5 millones. Es allí donde se establece el delito de peculado, porque dinero del Estado fue destinado en beneficio de terceros.
A los involucrados se les imputan los delitos de peculado, cohecho activo, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas. De acuerdo con los fiscales, los acusados movieron el dinero proveniente del erario público hacia la empresa italiana y luego a distintas sociedades de fachada. Este Astaldi tenía sedes en Honduras y Venezuela y allí mueven dinero hacia otras 2 sociedades. Y establecen acciones encaminadas a mover de distintas sociedades, todas vinculadas o con firmas autorizadas para representantes de Astaldi. Y efectivamente, una cantidad de ese dinero llega a las 2 sociedades que habían ido a adquirir Miguel Menéndez y Leopoldo Zamur a Panamá en junio de 2012. Fiscalía dice contar con 70 testimonios, 34 experticias, 1.252 documentos, 112 evidencias y 15 asistencias internacionales. El expresidente Funes ha sido señalado como el cabecilla de esta red, pero el proceso se verá frenado por el asilo con el que goza en Nicaragua. Lastimosamente, el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaragüense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él. Pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados. A pesar de que se reunieron con representantes de las ICIES, el trabajo investigativo ha sido desarrollado en su totalidad por la Fiscalía General de la República. Sí, hubo una reunión entre representantes de las ICIES y representantes de la Fiscalía para hablar de los pormenores del caso, pero prácticamente la Fiscalía ya, y por el plazo que había transcurrido, ya todas las diligencias ya se habían realizado. Se ha brindado una prórroga para los peritos hasta el mes de diciembre de 2020 y la jueza de instrucción determinará si espera a tener esa documentación o fijará desde ya una fecha para la audiencia preliminar. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En horas de la tarde, el presidente de CEL junto a un equipo de abogados se presentó como querella en el juicio en contra del expresidente Mauricio Funes y los demás implicados en el caso El Chaparral. Quisieron cometer el crimen perfecto, pero no lo realizaron. Los fiscales están convencidos que tienen las suficientes evidencias para demostrar a la juez noveno de instrucción que los imputados en el caso de corrupción de la hidroeléctrica El Chaparral cometieron delitos de peculado, cohecho activo, lavado de dinero y asociaciones ilícitas. Entre las pruebas contemplan testigos criteriados. Aparte de eso, tenemos diversos testigos que manifiestan que efectivamente se comunicaban con Mauricio Funes por medio de esos correos electrónicos. La persona que maneja las cuentas, el que tiene la llave de todo esto, tenía los passwords o claves de acceso a la banca electrónica. Él es el que los autorizaba y pues ejecutaban los movimientos desde allá. Mientras las autoridades de CEL, como principal empresa estatal afectada y como parte querellante del proceso, reforzará la acción civil y buscan recuperar al menos 227 millones de dólares. Por eso ha solicitado un segundo embargo contra la empresa Astaldi. Llegamos a determinar que sí, justamente el dinero salió del erario nacional, que fue a parar directamente a un banco en Italia, que ese banco en Italia posteriormente lo mandó a Luxemburgo, de Luxemburgo pasó a Panamá y así de regreso a las cuentas de las personas ahora señaladas. Solicitamos un segundo embargo y ese anda alrededor de los 228 millones. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaron ese cálculo? 61 millones en concepto de responsabilidad civil. 54 millones y fracción en concepto de pago de intereses por los préstamos que se habían dado a través del BIESI. Y lo más importante, el lucro cesante, lo que ese proyecto, si hubiese sido terminado en su época, hasta esta fecha hubiese generado 111 millones de dólares. De ahí entonces la cifra. Que se investigue y que paguen los que tengan que pagar. Quitarles hasta el último centavo que le robaron al gobierno y que le robaron a la gente. Ese dinero es del pueblo y hay que recuperarlo como de lugar. Por el momento, solo se han recuperado 4 millones de dólares en un primer embargo de maquinaria y otros bienes que la empresa constructora tiene en el país. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López.
Y vamos a continuar con este tema. En redes sociales, específicamente en Twitter, el expresidente Funes dio una respuesta respecto a este tema. En resumen, mis comentarios al caso Chaparral, como están leyendo, como presidente no me correspondía decidir ni la cancelación del contrato a Astaldi ni el monto a pagar. ¿Dónde está la prueba de que yo di la orden o que participé de las negociaciones con Astaldi para dar por finalizado el contrato? La Fiscalía General de la República llega al colmo de confundir cifras. Me acusa de robarle 50 millones a Cel y de haberle entregado a Astaldi 109 millones. Pasa por alto que lo que Cel pagó en mi gobierno fue 30 millones y que el resto, más de 80 millones, lo había pagado Cel durante el gobierno Saca. ¿Dónde están las pruebas de que recibí dinero por una decisión que fue tomada por el Pleno de la Junta Directiva de Cel? ¿Por qué los otros directores de Cel, incluyendo el representante de ANEP, no han sido acusados por la Fiscalía General de la República si dieron sus votos para autorizar el pago a Astaldi? Pregunta. ¿Qué pruebas tiene la FGR de que dispuse de un dinero que no era mío o de que lo transferí a empresas que tampoco son mías y de las que no soy accionista? ¿Cómo es que la Fiscalía General de la República puede seguir sosteniendo una acusación basada sobre todo en lo que dice el abogado que asesoró a Cel? Eso es parte de lo que el expresidente Mauricio Funes ha publicado a través de la red social Twitter. Cosas buenas que no sabías. Cuida a los que amas en caso que faltes. En Confía tienes un seguro de sobrevivencia que protege a los tuyos. AFP Confía. De acuerdo con las autoridades de tránsito, los motociclistas siguen siendo los más afectados en los accidentes de tránsito. Para evitar que esto continúe, se han presentado una serie de propuestas en la Asamblea Legislativa. Ernesto Cornejo con los detalles. El diputado Norman Quijano presentó una propuesta para reformar la ley de transporte, en la que se pretende hacer de manera obligatoria que los conductores de motocicletas y sus acompañantes utilicen chalecos reflectivos, con el objetivo de evitar un posible accidente de tránsito. Todos los países exigen el chaleco antirreflectante para los que se conducen en motocicleta. Tenemos más de 300 motociclistas que fallecen en accidentes de tránsito en el año y hay un parque de motos en el país de 355.273 unidades. De acuerdo a las autoridades, las principales causas de accidentes siguen siendo la distracción del conductor, no respetar las señales de tránsito, velocidad inadecuada, invadir el carril y no guardar la distancia reglamentaria. Mientras algunos motociclistas ven con buenos ojos esta propuesta, otros aseguran que significaría un gasto extra en sus bolsillos. Estoy de acuerdo, sí, la verdad es que la gente no tiene señalizaciones adecuadas en el manejo y generalmente a veces no andan ni luces en la parte de atrás, andan vestidos de negro. Eso es un accidente. Por ahora la iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Obras Públicas para su respectivo análisis. Dejaron claro que de llegarse a aprobar, quienes no acaten serán multados con 34.29. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y vamos a reforzar esto con las estadísticas de los accidentes de tránsito protagonizadas por motociclistas. En lo que va de 2020 se contabilizan 1.314. Escuche usted, 1.314 accidentes, 1.187 lesionados y 184 fallecidos. Esto es un dato importante porque realmente nos da un promedio que cada 24 horas muere un motociclista en El Salvador. Pero vamos a continuar con más información. Este día por varias horas protestaron importadores de vehículos en La Achadura. Aseguran que tienen más de 5 meses sin poder trabajar. El informe lo tiene Jonathan Orellana de nuestro aliado Canal 16. Días atrás, los importadores de vehículos americanos obstaculizaron el paso a frontera La Achadura, esperando ser escuchados por las autoridades. Este día nuevamente cerraron la calle exigiendo el libre tránsito que les permita ingresar los vehículos a El Salvador. Transportistas de frutas y verduras se vieron afectados por este cierre
y mostraron su descontento, ya que aseguran estas acciones le generan pérdidas considerables. Si nos cierran el paso, somos varios camiones que estamos varados allá. ¿No menos cuántos? Como 25, 30 camiones que estamos varados allá, solo de verdura. No sé, unos 8.000, 10.000 dólares solo de verdura. ¿Por camión sería? Por camión. Pues no sé, que el gobierno de Guatemala nos escuche la petición de ellos, porque al cerrar ellos las fronteras nos perjudican a nosotros. El gremio de importadores aseguran que ya trataron de dialogar y buscar una solución a esta problemática, pero sus peticiones no han sido escuchadas. Aquí hace como 15 a 18 días también hubo otra media manifestación. Acudió el administrador de aduana, hablaron con la directora, la nueva directora que está, dijo que iban a tomar esto con Cancillería. Yo mandé correos a aduana, me han contestado, me dijeron que aquí, porque decían que querían que de acá de Salvador hablaran de aduana para que los dejaran. Y los dijeron que no era cuestión ya de que no era aduana, sino que después dijeron que era una orden presidencial de Guatemala. Minutos más tarde, el paso fue habilitado. Los importadores aseguran que se mantendrán realizando este tipo de acciones hasta ser escuchados y así poder ingresar los vehículos que por más de 3 meses han permanecido varados en la frontera entre Guatemala y México. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Orellana, Noticiero Hechos. Estamos al cierre de una nueva semana del mes de agosto y es importante que revisemos cómo están las estadísticas de los casos de COVID-19. Ahí tenemos el dato general a nivel global, son 22.314 casos, los que tiene confirmados es El Salvador, es decir, personas a las que se les ha hecho la prueba y han dado positivos. De este total, 10.474 ya se han recuperado de la enfermedad, pero otro dato preocupante es que son 595 las personas que han muerto en su lucha contra esta enfermedad. Y el otro punto importante en esta página son 11.245 los casos que están activos, es decir, personas que están recibiendo atención médica en este momento por estar contagiados de COVID-19. Un dato más es 20.156, el número de casos sospechosos en este momento. Esa es una cifra que ha crecido considerablemente. En los últimos días, las autoridades han dicho que hay una leve disminución, incluso el personal médico de diferentes hospitales ha estado reportando que hay una leve disminución, pero esto no debe llevar a que nos confiemos y tenemos que seguir acatando las recomendaciones del uso de la mascarilla, la desinfección de las manos y también guardar el distanciamiento social. Y comentarles también que el sistema de transporte colectivo está recibiendo capacitaciones del Ministerio de Salud y el Viceministerio de Transporte para poder adecuarse a las medidas mínimas de protección. Esto pensando, como sabemos, en la reapertura de la economía que será en los próximos días. A continuación les vamos a mostrar los detalles. En 10 días llegará la inminente reapertura de la economía en El Salvador, que incluye la habilitación nuevamente del transporte público, una situación que requiere de medidas de protección para evitar un repunte de casos por contagios en las unidades. Por ello se desarrollan campañas de capacitación de transportistas, en coordinación con el Viceministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Obras Públicas. Los puntos en los cuales antes de abordar una unidad del transporte colectivo se cumplan con todas las medidas necesarias para la prevención, el uso adecuado del cubrebocas, el tema del lavado de manos con alcohol gel o con agua y con jabón, evidentemente en su momento con alcohol gel, también evitar tener contacto con las personas que van de alguna manera dentro de las unidades colectivas. Los usuarios, digamos, si un usuario no porta mascarilla, hay que recomendarle que la use. Y según lo que nos han dicho, ¿verdad?, de que no se puede, digamos, como que subir a la persona, ¿verdad?, sino anda debidamente con su mascarilla y todo lo que pide la ley, ¿verdad?, para andar circulando. A pesar de la presencia de un sector de transportistas a estas capacitaciones, en los últimos días la Mesa Nacional de Transporte ya expresó su decisión de no retomar labores a partir del 24 de agosto, ante la falta de una ley que permite el subsidio de buses y autobuses. El viceministro de Transporte aseguró que retomarán pláticas con la gremial en busca de una solución. Discutiendo con ellos sentados en la mesa para poder garantizar de que el servicio se dé de la mejor forma el día 24 de agosto. No hemos tirado la toalla en el sentido de seguir platicando, de seguir buscando alternativas y esperamos que la mayor
cantidad de empresarios nos pueda acompañar el día de la reapertura y que podamos tener el mejor servicio posible para toda la población. Para el plan de circulación de unidades de transporte se conformarán grupos con promotoras de salud, personal de enfermería y gestores de tránsito para verificar el cumplimiento de medidas en las diferentes paradas de autobuses avaladas por el BMT. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Los temas: la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito reveló un informe en el que sostiene que el crimen organizado podría fortalecerse en medio de la pandemia por COVID-19. Conozcamos cuáles son esas razones que llevan a esta conclusión. Aunque no todos los negocios informales abren para comercializar diferentes productos y servicios, otros sí lo hacen. Los vendedores por cuenta propia no son algo extraño en pleno centro de la capital. La encuesta de hogares y propósitos múltiples del año pasado indica que al menos 194.823 personas no cuentan con un ingreso formal, un aumento del 2,1% con respecto a 2018. Pero la pandemia potenció que esas cifras aumenten de forma considerable. Datos de la Escuela Superior de Economía y Negocios destaca que el 70% de los empleos en el país están en la informalidad. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito detalló que eso puede ser un terreno fértil para el crimen organizado. En un informe revela que los altos niveles de desempleo harán que los trabajadores migren de la economía formal a la informal para obtener el sustento diario. El Estado debe contemplar entre las acciones de mitigación de los efectos de la pandemia actividades puntuales dirigidas al sector informal de la economía. Es importante que se brinden los incentivos necesarios para que la mayor cantidad de personas en el sector informal puedan formalizar sus actividades y de esa forma mejorar las condiciones precarias de empleo en las que se encuentran y poder acceder a ciertos servicios públicos que actualmente se les ven limitados. El narcomenudeo en el centro histórico implica una red de varios negocios informales. Las detenciones de miembros de estructuras criminales por tráfico de drogas aumentaron del 20,8% en 2011 al 60% en 2018. Casos como el de Jorge Ulloa Cibrián, alias Repollo, es un ejemplo de la relación entre la ilegalidad y la economía informal. Él se convirtió en el líder de transportistas que trasladaban droga a través de Centroamérica. ¿Qué debe hacer el Estado ante el panorama de posible aumento del crimen que se escuda en el comercio informal? Si nosotros permitimos que esa economía delincuencial prospere, vamos a tener una lucha tremenda entre lo que es la empresa privada y el crimen organizado, lo cual no necesitamos. Ya lo estamos viendo, que están demostrando con las últimas actuaciones criminales que ellos siguen teniendo poder territorial y mucho más con esta sectorización por razones de la pandemia. Además, el organismo internacional señala que no se debe estigmatizar a los vendedores por cuenta propia. Sostiene que se debe evitar la exclusión del sistema económico porque eso da pie a que el crimen se lucre de esas actividades. También recomienda que ante la reactivación de la economía se tomen medidas para la informalidad. Con imágenes de Roberto Martínez y Marbatres, Noticiero Hechos. Nuevamente una pausa comercial, ya volvemos. Continuamos con las informaciones. Ante la falta de agua en varios municipios, ANDA ha informado que los equipos actuales con los que funciona la planta potabilizadora de Las Pavas no tienen repuestos en existencia en el país. Sin embargo, han dispuesto de otros equipos con la finalidad de restablecer la operación. En horas de la madrugada se realizó la prueba piloto en el panel de control en la planta potabilizadora de Las Pavas. Y son varios los municipios que reportan haberse quedado sin el servicio de agua potable. Entre estos están Soyapango, como podemos ver en pantalla, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Ilopango, Santo Tomás, Apopa, Cuscatancingo y también La Libertad. Los habitantes de Santa Tecla y Colón reportan servicio irregular. Vamos a seguir hablando de la falta de agua potable. Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa han acordado convocar al presidente de ANDA, Frederick Benítez, para que el próximo martes 18 de agosto explique los problemas en la planta Las Pavas y la falta de servicio que tienen lugares como Soyapango.
Ustedes saben que el Gran San Salvador específicamente está viviendo otra vez una profunda crisis del agua, donde alrededor de 150.000 personas, más de 150.000 personas en ciertas zonas, pero por todo, son arriba de 600.000 personas las que se están viendo afectadas por una crisis profunda en el tema de las pavas. Tenemos una problemática grande, porque la gente en medio de una pandemia no está teniendo el arma más poderosa para combatirla, como es el agua. Bien, comentarles que hoy el candidato a alcalde de San Salvador por el partido Gana, Carlos Rodríguez, llegó al Tribunal Supremo Electoral con una solicitud de prórroga al periodo de enrolamiento para participar en las próximas elecciones del próximo año 2021. Según el candidato, de los 45.300 jóvenes que van a cumplir 18 años entre el 31 de agosto del 2020 al 28 de febrero del 2021, solamente 1.000 se han realizado los trámites para poder participar en este proceso electoral. Solicitamos que se amplíe el plazo para el preenrolamiento de los jóvenes que cumplirán 18 años en un lapso a partir del 31 de agosto al 28 de febrero del próximo año. Esos jóvenes tienen que preenrolarse para poder estar ingresados en el padrón electoral y así ellos hacen una reservación de su DUI y van a poder votar el próximo año. Es que es un universo de 45.300 jóvenes hayan hecho este proceso, automáticamente quedan pues enrolados y van a poder votar, pero solamente 1.000 jóvenes lo han hecho. La pandemia COVID pues de alguna manera ha hecho que estos jóvenes se presenten a un DUI centro, que puedan reservar su DUI, y nosotros lo que queremos hacer es ampliar el periodo. Revisemos algunas notas empresariales. Pensando en la economía y bienestar de sus usuarios, Sisa Seguros lanza Sisa Auto por kilómetro, el único seguro vehicular totalmente digital en El Salvador y que además es administrado en su totalidad desde la app Sisa Go. Es un proceso sumamente sencillo, sumamente innovador y 100% digital. Hay otras cosas que se conservan de los productos tradicionales de Sisa, de automotores, y son todas las coberturas que brindamos, todos los beneficios que ya tenemos. Asistencia vial, asistencia en caso de accidentes, cobertura de responsabilidad civil, cobertura del vehículo mismo, etc. Todo lo que ya se conoce y se maneja. Facilita el proceso de contratación, lo hace con mucha agilidad, y también la gestión y el control del mismo producto. Es un adelanto tecnológico, en verdad, que Sisa pone a disposición de todos sus clientes a partir de esta fecha. Sisa Auto por kilómetro tiene todas las coberturas de un seguro tradicional y sus primas se calculan de acuerdo a las distancias recorridas durante el periodo, por lo que se vuelve ideal para personas que se encuentran trabajando desde casa y han reducido el uso de su vehículo. El gerente corporativo de la Federación de Asociaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, FEDECASES, Héctor Córdoba, fue nombrado como el economista del año. Este reconocimiento fue por parte del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas de El Salvador, Colproce, en el marco del Día del Economista. Para FEDECASES es un orgullo contar con personas de éxito que han brindado grandes aportes en el área financiera, como por ejemplo su participación en la reforma de legislación cooperativa, entre otros. Bien, y haremos una pausa comercial. No nos cambie, que tenemos información de qué es lo que está aconteciendo en otros países. España vuelve a imponer restricciones debido a un incremento en los casos de COVID-19. Esta y otras noticias internacionales en el siguiente resumen. Robert Trump, el hermano menor de Donald Trump, está hospitalizado en Nueva York. Lo está pasando mal, dijo el mandatario al ser abordado sobre el tema del que no dio más detalles. Robert Trump en junio pasado presentó una orden de restricción temporal en un intento de bloquear la publicación de un libro poco halagador de la sobrina del presidente.
Con más de 260,000 personas con COVID confirmado, Argentina se encuentra entre los 10 países con más nuevos casos desde el 22 de julio. Unas 5,000 personas han muerto y los aumentos se dan a pesar de casi 5 meses de estricto bloqueo en el país. El gobierno prohibió organizar reuniones sociales en sus casas. Quien incumpla podría enfrentar hasta 2 años de prisión. El gobierno y las regiones españolas acordaron por unanimidad el cierre de discotecas, bares de copas y salas de baile, limitar el horario de restaurantes y prohibir fumar en las calles en todo el país para tratar de atajar la transmisión del coronavirus. En las últimas horas, en España se reportó el mayor número de contagios de COVID desde finales de mayo, 2.935 casos en 24 horas. Bien, tenemos declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, sobre la captura del expresidente del partido Arena, el empresario Gustavo López Davison, en una situación que tiene que ver con la Fuerza Armada, y también la captura de un exministro de la Defensa, de Atilio Benítez. Escuchemos lo que está diciendo el ministro, que ha señalado de esta situación en prejuicio de la Fuerza Armada por unos $2 millones. Sino que también 27.721 cargadores, 2.706 cartuchos y 9.800 repuestos para fusil, entre otros. Por tanto, la población debe tener claro lo siguiente: que el gobierno del presidente Bukele no descansará hasta que quienes hayan obrado contra los intereses de la patria paguen por sus delitos, sea quien sea. Hemos venido... Bien, ahí están las declaraciones de Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, hablando sobre la captura, en este caso, de Gustavo López Davison y también de Atilio Benítez y otras personas señaladas en esta situación sobre un negocio de la Fuerza Armada con la empresa Centrum, que es una distribuidora de armas. Ahí está el dato. Más información se la vamos a dar a conocer a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también recuerde que tenemos Hechos el fin de semana. Así es, los invitamos a estar atentos y siempre muy bien informados con Noticiero Hechos. Con esto nosotros nos despedimos. Que tengan feliz fin de semana. Bueno.